Buenas tardes, estimada comunidad. Nosotros somos B-Lawyer y queremos darles la bienvenida al curso de especialización de Derecho Financiero y Bancario. En esta primera ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia del Dr. César Arbe Saldaña, quien disertará el tema Aproximación a la regulación del sistema financiero. El Dr. Arbe es socio fundador de Arbe Abogados y líder de las áreas Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Derecho Corporativo. Se especializa en financiamientos bancarios y de proyectos, tanto nacionales como internacionales, así como en fondos de inversión, ofertas públicas y privadas de valores mobiliarios y contratos bancarios. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable, primero le voy a pedir disculpas a los asistentes a este curso. Estoy pasando un proceso gripal muy fuerte, así que si en algún momento toso, me detengo, tomo agua o tomo un té, les pido por favor las disculpas del caso. Así que vamos a tratar de avanzar en esta hora. Algunos aspectos relacionados a la regulación, fundamentalmente mirando cuál es la historia en torno a la regulación en derecho bancario, financiero y bancario, cómo se ha dado a través de los siglos y el por qué se regula hoy en día, del modo que se regula el sistema financiero. Entonces, en segundo lugar, quisiera agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, a B-Lawyer por la gentil invitación. Es un placer para mí poder estar ante ustedes y poder participar y colaborar de algún modo en la formación en este ámbito del derecho, que es un ámbito muy bonito e interesante por las perspectivas que tiene fundamentalmente con el desarrollo del país y con la economía nacional e internacional, como lo vamos a ver en la exposición. Entonces, partimos viendo un poquito por los antecedentes de la actividad financiera y su regulación. La actividad financiera en el mundo no es algo nuevo. No es algo nuevo porque nace en civilizaciones muy, muy antiguas, como vamos a ver. Y para entenderla un poquito a la actividad financiera, es que esta y su regulación ha estado asociado mucho al desarrollo de la moneda a lo largo de la historia de la humanidad. Para entender cómo funciona esto, primero imaginémonos en estas civilizaciones antiguas, primarias de la humanidad, donde la economía funcionaba a través del trueque. En efecto, antes de la existencia de la moneda, las personas cuando querían intercambiar o contratar algún servicio, ¿qué hacían? Hacían un trueque. Si alguien tenía un cerdo y ese día quería obtener maíz, llevaba el cerdo y lo cambiaba por cierta cantidad de maíz. Este sistema de modelo económico de intercambio en la sociedad solamente se entendía en una economía local de subsistencia, es decir, cuando los pueblos originarios eran pueblos muy pequeños y donde las personas fundamentalmente trabajaban con el ánimo de subsistir, ¿cierto? En esas comunidades había ausencia de un comercio activo o de un comercio interterritorial. Me explico, no había en esas comunidades intercambio entre pueblos. Básicamente, la subsistencia y el desarrollo de la economía del pueblo estaba basado en las actividades que el propio pueblo podía realizar y en los bienes que el propio pueblo podría obtener en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Pero conforme las civilizaciones fueron creciendo y las ciudades fueron creciendo, se empezó a presentar un enorme problema. Y ese es el problema de la falta de coincidencia de necesidades. Una inexistencia de criterio en la valorización. Por ejemplo, si una persona quería adquirir un caballo o quería adquirir una yegua, por ejemplo, para arar el campo, la pregunta era cuántos cerdos, cuántas gallinas, cuántos quintales o medidas de trigo tenía que entregar por el caballo. Entonces, como no había una
asociación o un criterio de determinación de valor, eso quedaba fundamentalmente a la voluntad de las partes. Y eso generó la necesidad de creer algún valor de medida común o equivalencia o mercancía intermedia. Es decir, si yo tengo un caballo que lo quiero cambiar por trigo, alguien tenía que definir cuáles eran esos valores. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que si al dueño del caballo se le ocurría solicitar 5 quintales y yo tenía 3. Entonces, ¿cómo llegaba con esos 2 restantes? Entonces, nace en las sociedades, en las civilizaciones antiguas, la necesidad de crear un valor intercambio, es decir, un valor, una unidad que midiese y que sirviese de intercambio entre bienes, que sustituyese al esquema tradicional del trueque que, como comentaba, operaba en sociedades de subsistencia. Así nace la moneda. Y la moneda, los primeros orígenes que existen de la moneda en la humanidad datan, hay varios libros e historiadores que han tratado este tema, pero vamos a citar algunos, muy breve. Algunos historiadores sostienen que la moneda se originó en China, 5.000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes la antigüedad. Sin embargo, la primera información histórica cierta sobre el concepto de moneda, es decir, monedas acuñadas, como actualmente nosotros las conocemos, monedas con un rostro, un dibujo, un sello, que se denominan primeras o monedas acuñadas, las primeras que se pueden encontrar a nivel de la civilización son monedas que datan de 500 años antes de Cristo. Son monedas acuñadas con la cara del rey Darío de Persia. Imagínense ustedes el nivel de antigüedad, ¿cierto? Como consecuencia de el desarrollo y las conquistas que existieron en la antigüedad y el intercambio de información, esa cultura de moneda fue adquirida en Grecia, luego en Roma, donde finalmente le terminan poniendo la denominación de moneda en honor a la diosa Juno Moneta, y terminan poniéndole el concepto dinero a esta mercancía de intercambio de valor. ¿Por qué en honor a la diosa Juno Moneta? Porque los denarios, y viene la palabra dinero, los denarios, que era la moneda romana, se acuñaban junto al templo de la diosa Juno Moneta. Y por tanto, se estableció a raíz de esos conceptos los criterios de casa de la moneda, la casa de la moneta, que era la casa al costado del templo de la diosa, y ahí vienen las denominaciones de moneda y dinero, para que vean ustedes el nivel de antigüedad que registran estos primeros visos de sistema financiero en nuestra civilización. A lo largo de los años, la moneda se desarrolla mucho, pero es en la Edad Media que la moneda empieza a tener y a generar inconvenientes. La moneda acuñada, la moneda como valor, como moneda en sí, empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se empiezan a dar, las grandes ciudades empiezan a crecer, los grandes pueblos se empiezan a desarrollar, y es necesario el traslado del dinero de un lugar a otro. Esos traslados pues no eran mira de los ladrones, eran mira de personas que atacaban estas caravanas llevando estas grandes cantidades, estos grandes baúles de moneda. Y de eso se han hecho muchísimas historias y muchísimas novelas, como la de Robin Hood, que por ejemplo asaltaba a los recaudadores de impuestos para distribuir esas monedas entre la gente pobre de su región. Este concepto de recaudación y traslado de moneda no solamente se dio al interior de países, sino país a país. Como quiera que la moneda era un instrumento de difícil transporte, a lo largo de los años empiezan a surgir otros conceptos de moneda y nace lo que conocemos como el papel moneda, los billetes. ¿Cierto? Los primeros billetes o los primeros papel monedas eran certificados de depósito de sal, de quintos de sal. Y por eso es que si algunos de ustedes han escuchado la expresión "no tengo un quinto",
refería a que no tengo un quinto de sal y refiere a una expresión que viene de la Edad Media, en la cual la sal era un instrumento importante en la preservación de los alimentos. Era tan importante que adquirió per se un nivel de valor como criterio de intercambio. Entonces las personas traían la sal o traían los bienes que venían de sus viajes, de sus empréstitos. Entonces nos imaginamos pues a Colón o un navegante similar trayendo especias de la India o trayendo bienes de otras zonas y almacenándolas, y a cargo de eso le daban un certificado o un papel que indicaba que él era el tenedor de los bienes que estaban depositados. Esos papeles se endosaban como mecanismo de transferencia y así empiezan a ser la moneda, el papel como moneda, el billete como lo conocemos hoy en día. A través de los años, este papel, así como el certificado de depósito original, estaba asociado a reservas o a bienes o valores. Y nace el patrón oro, es decir, las sociedades empiezan a emitir moneda en función de las reservas de oro que tenían en sus bancos. Sin embargo, con el tiempo ese patrón oro desaparece y nace lo que hoy día conocemos como el fiat money o dinero fiat, que es, si lo traducimos fiat es fe, o así sea en latín, significa dinero que se sustenta en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de quien lo emite. Entonces los estados empiezan a emitir moneda y a decir que un billete de 10 vale 10, un billete de 50 vale 50 y un billete de 100 vale 100, independientemente de si existían o no respaldo en moneda, en oro o en otros bienes que sustentase la emisión de esos billetes. Y es tan interesante el tema que, por ejemplo, después de la edad de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Charles de Gaulle, que tenía muchísimos dólares en su banco en Francia, le empieza a decir al gobierno americano: te cambio esos dólares por el oro que representa. Es así que las monedas y los billetes empiezan a tener los nombres que en muchos casos identifican al patrón de valor que lo sustenta. Por ejemplo, en el Perú la moneda se llamaba el sol de oro. ¿Por qué? Porque o una libra de plata. A inicios de la República se llamaba libra de plata. ¿Por qué? Porque la moneda no solamente estaba acuñada ese valor, sino que representaba la cantidad de plata o el valor de plata que el Perú tenía en los bancos. Entonces el billete deja de tener una expresión de sustento o de patrón que lo sustente en algún mineral, fundamentalmente el oro, y empiezan a hacer el dinero fiat money o dinero fiat, como se conoce en el mundo, y los billetes se convierten en famosos pagarés. Si uno mira, no hoy en día, pero por lo menos hasta 1980, los billetes decían 10 soles oro, páguese a la orden del portador. Entonces, ese billete era el único que pagaría la orden, porque así nacen como naturaleza los billetes. Era el único billete que uno llegaba y lo cambiaba por otro. Hasta hoy día existe esa costumbre. Cuando uno tiene un billete malogrado, uno va a un banco y el banco está en obligación de cambiarlo. Entonces, todo esto que acabamos de ver rápidamente, que refiere al desarrollo de la moneda y del dinero en la humanidad, no ha sido indistinto al desarrollo de la actividad financiera y la regulación que ésta ha tenido, ¿no? Así como el desarrollo de la moneda ha sido relevante para la regulación del sistema financiero, también lo ha sido en paralelo el desarrollo de la intermediación financiera, que también es un concepto muy antiguo en la humanidad. Solamente quisiera citar en esta página a partir de Grecia, por ejemplo. En Grecia teníamos los colubitas, que eran los famosos cambistas, ¿cierto? Los trapecistas, que eran prestamistas. Ya en Roma, después de la civilización griega, empieza a tener un mayor desarrollo. Se mantienen los cambistas como numulari, y los argentari, que eran los prestamistas, ya no solamente prestan dinero, sino que empiezan a brindar servicios adicionales, como el cobro de deuda, las liquidaciones de herencia, o los recibos de los depósitos.
Si ustedes hacen memoria, por ejemplo, estas películas de la antigüedad de Roma, de Grecia, cuando empiezan, normalmente empiezan en un mercado, ¿cierto? Entonces, es en esos mercados donde se sentaban los cambistas y los prestamistas. ¿A qué? A cambiar la moneda. Alguien venía, imagínense, la antigua Grecia, un espartano llegando hacia, hacia Grecia, tenía pues su propia moneda, entonces tenía que cambiarla para poder consumir. O sea, estaban los cambistas. Había gente que necesitaba dinero para desarrollar alguna actividad o adquirir algún bien, ahí estaban los prestamistas. Alguien le debía dinero porque le había prestado a otro, también daban estos servicios. Entonces, a través de la antigüedad y los primeros años de las civilizaciones como modernas, como las conocemos hoy en día, la actividad financiera ha estado presente de manera incipiente junto con el desarrollo de la moneda. La Edad Media, al igual que en el caso de la historia de la moneda, también tiene un cambio fundamental en el desarrollo, el comportamiento y la prestación de servicios. Como quiera que se genere un intercambio de conversión entre pueblos mucho mayor y el transporte del dinero y la riqueza era requerida, entonces nacen los prestamistas, estos cambistas y prestamistas dejan de ya estar en el mercado propiamente dicho y forman casas ya instaladas con edificios, quienes empiezan a asumir esa función. Anecdóticamente, los bancos se llaman bancos porque los colubitas y los trapecitas en Grecia o los Mugulari y Argentari en Roma estaban en el mercado sentados en un banquito. Y cuando uno decía, oye, quiero cambiar mi moneda o quiero que alguien me dé un préstamo, la referencia era busca el del banco. Y así se quedó este concepto de banco y fue trasladado a lo largo de los años como anécdota. Y en la Edad Media, a raíz del desarrollo, del intercambio, de la globalización, empiezan pues a surgir estas grandes casas bancarias que, que empiezan a imprimir su propia moneda. Cada una tenía su propia moneda. La casa bancaria más importante que se creó, por ejemplo, en el norte de Italia y fue una de las grandes casas en el mundo, fue el Banco de los Medici. Uno de los Medici fue a su vez Papa, que era una de estas grandes casas bancarias que prestaban a quién, ya no solamente a las personas, prestaban a grandes empresas, a personas que querían hacer grandes desarrollos de negocios, prestaban a estados, financiaban las guerras de los estados. Y por tanto la función de la actividad bancaria deja de ser esa función típica de intercambio de dinero y empieza a convertirse en un elemento mucho más que eso. Empieza a ser la fuente de financiamiento de toda una economía y empieza a ser la fuente de financiamiento de los estados. Y así llegamos al siglo XIX y XX, donde ya estos bancos manejaban fondos de comercio, es decir, muchos depósitos de gente. Ya el nivel de financiamiento de empresas y actividades de gobierno era mucho más desarrollado. Entonces los bancos, los estados empiezan a darse cuenta que ese es un negocio sumamente interesante y empiezan a tomar la exclusividad de la emisión del billete. Es decir, le dicen a estos bancos o estas casas bancarias importantes de la Edad Media, tú ya no emites tu propio billete, nosotros como Estado vamos a emitir uno solo, y ese será el billete que circule y por tanto tú estás obligado a usarlo, ¿no? Así en el Perú, por ejemplo, nace el Banco Central en el año 1922, ¿con el ánimo de qué? Con el ánimo de regular fundamentalmente, y lo dice, y hasta ahora mantiene esa función, la política monetaria del Estado, que es decidir cuánto dinero circula en la economía. Entonces, visto estos dos desarrollos, el desarrollo de la moneda por un lado y el desarrollo de la actividad financiera por otro lado a lo largo de los años, en el siglo XIX y XX, propiamente dicho, es cuando un mayor desarrollo adquiere la regulación del sistema financiero. ¿Por qué? Porque son los siglos
fundamentalmente el XX, es el siglo donde ya el intercambio de la economía deja de ser incluso un intercambio meramente regional para convertirse en un intercambio internacional, y donde los efectos de ciertas economías o de ciertas regiones terminan afectando a otras, y por tanto el nivel de regulación tiene que ser un nivel de regulación mucho más complejo que el que existía hasta el siglo XIX. Entonces nace el interés del Estado en regular las actividades financieras, fundamentalmente por el efecto que el dinero tiene en las economías, y para controlar los riesgos derivados del manejo y uso de ese dinero. Fundamentalmente, dos riesgos. El riesgo de controlar el buen manejo de los ahorros de las personas, y el riesgo de evitar que en el camino del desarrollo de las operaciones o los negocios de financiamiento de las entidades bancarias pudiese generarse alguna pérdida que determinase la quiebra de esta institución, y por tanto la pérdida del ahorro de las personas, con el consiguiente riesgo sistemático, riesgo contagio que esto puede generar, ¿no? Son esos dos. El control de riesgo de los estados está orientado fundamentalmente a proteger la liquidez de las instituciones financieras y a evitar el riesgo sistemático, es decir, que la quiebra de una institución termine afectando a todo el sistema. Entonces, les comentaba que se crean los bancos centrales, que tenían como objetivo general determinar una estabilidad en el mercado financiero. Es decir, que el valor de la moneda, que el intercambio de la moneda sea estable, sea adecuado, no se generen estos riesgos de liquidez o estos riesgos sistémicos. Y le dan como función a los bancos centrales la de custodiar y administrar la reserva del Estado, que son los ahorros y dineros del Estado. Esa función la tienen hasta ahora. Como agente financiero del gobierno nacional, sin duda, el Banco Central sigue siendo el agente financiero del Gobierno Nacional. El Banco Central peruano actualmente, por ejemplo, invierte las reservas peruanas en instrumentos en el exterior. Es responsable de la política monetaria, en efecto, cuánto se emite, qué respaldo tiene la emisión, control de tipo de cambio. Lo hemos visto en los últimos 2 años ante la gran fluctuación, cuál ha sido la labor del BCR en ese aspecto. Es el proveedor de curso digamos, de dinero, curso legal, es decir, decide cuándo emite moneda y con qué respaldo lo emite, les comentábamos. Nace inicialmente como el superintendente o regulador de las entidades financieras. En algunos países eso todavía subsiste, ¿no? Y es ejecutor, como les comentaba, de la política cambiaria. Sin embargo, estas funciones, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, empieza a identificarse que podía existir un conflicto de intereses en el Estado, porque el Estado es el titular, el dueño del Banco Central, respecto de la actividad monetaria y el financiamiento estatal. Me explico. Nace pues una preocupación porque en algunas circunstancias, en algún momento los estados podían verse tentados a usar el dinero o utilizar la política económica, sobre todo el dinero del ahorro supervisado a través de los bancos centrales, para financiar sus actividades estatales. Esto sobre todo se dio mucho en los años 60 y 70, donde algunos estados utilizaban el dinero de los ahorristas para financiar pues, las grandes obras que el Estado tenía que realizar, sin tener la certeza de que el Estado podía repagar esos préstamos, y como consecuencia de ello se daba un problema de liquidez, una pérdida del ahorro y un tema de inflación. Entonces se decide dividir las actividades. El Banco Central debiera sentarse en política monetaria y la regulación propia del sistema financiero debería caer en superintendencias. Y producto de esa evolución regulatoria en el mundo es que en el año 79, en la Constitución que se aprueba en 1979 en el Perú,
se le da a la SBS, a la supervisión, a la Superintendencia de Banco y Seguro, autonomía constitucional. Entonces ya no es una entidad que depende del Banco Central de Reserva, sino es una entidad autónoma con rango constitucional que tiene también unas funciones autónomas que el Banco Central y el Estado pueden o deben intervenir. Al grado que la designación, y ustedes lo saben, del superintendente de Banco y Seguro dura 5 años, lo decide un gobierno y continúa hacia el siguiente, ¿cierto? Entonces, parte de estos cambios regulatorios se empiezan a dar también en el efecto de tener una mega regulación internacional. Es decir, en el siglo pasado se empieza a dar cuenta que ya las regulaciones propias de los bancos no eran suficientes, sino que habría que crear niveles de estandarización. ¿Por qué niveles de estandarización? Porque ya en los años 70 se empieza a hablar de economías globalizadas, donde los efectos de las decisiones que pueda tomar un Banco Central de Reserva no solamente afectan al país, sino afectan a los estados con quienes ese país genera o guarda una relación comercial, fundamentalmente, ¿no? Y considerando la globalización de la actividad bancaria, donde los bancos dejan de ser territoriales y empiezan a extenderse a otras regiones, en los años 70, particularmente en el año 78, luego de la crisis del petróleo de 1970, se decide firmar un acuerdo en Basilea que establezca principios rectores uniformes a nivel internacional. Es lo que en doctrina se llama el camino de la regulación propia o autónoma hacia la mega regulación. Y en este ámbito se han dado 3 acuerdos. En el año 1978, que es el inicial, donde se le pide, algo que nunca se le había pedido a los bancos, tener un capital mínimo. Ahí se introduce la necesidad de tener un capital mínimo, ¿no? Que era igual al 8% de todos los activos que el banco controlaba. Ahora vamos a ver, los activos del banco no necesariamente son los ahorros, sino son los préstamos, son las inversiones en el mercado y los negocios de tipo de cambio que pueda establecer. ¿Con qué finalidad? Con que si hubiese alguna pérdida, el banco desarrolle mal su actividad, ese capital social pudiese absorber esas pérdidas y las pérdidas no terminen siendo trasladadas al ahorrista. Entonces, la composición de los dineros que el banco manejaba no solamente eran producto del ahorro, sino eran con la composición de ahorro más capital que ponen los accionistas del banco. Y por tanto, ese capital servía como un colchón para asumir pérdidas. En el Perú no fue 8, fue 10% lo que se implementó y bueno, se ha mantenido otros criterios. En el año 2004, nuevamente con el desarrollo y las crisis regionales como por ejemplo la crisis del Asia, que tuvo efecto en América Latina, u otras crisis regionales que se puedan presentar, se vuelven a juntar y crean Basilea II. ¿Cuál es Basilea II? Básicamente se incorporan las nuevas tendencias para medir los riesgos y las nuevas tendencias para medir la supervisión por parte de la superintendencia respecto a las instituciones financieras. Para terminar, en Basilea III, que se da el año 2010, donde se fijan nuevos criterios de requerimiento de capital para exposición de riesgo, y fundamentalmente se le pide a los bancos que, en adición a su capital social, generen un colchón. Y eso trajo como consecuencia aspectos relevantes en el sistema financiero, sí, sin duda, sin duda. Por ejemplo, en el Perú, la primera aplicación de Basilea III, que se dio a inicios del año 2011-2012, afectó primero a las entidades microfinancieras, ¿no? Donde si una entidad microfinanciera podría captar antes hasta 12 veces, como si la norma o sea, podía captar ahorros hasta 12 veces su patrimonio, con la aplicación de estos nuevos mecanismos o criterios de medición, se redujo de 12 a 8. Y ustedes dirán, ¿eso es relevante? Por supuesto que es relevante. Es relevante porque tienes menor capacidad de captar ahorro que una institución más sólida,
Y lo que tienden todos estos conceptos de regulación es fundamentalmente, nuevamente, a proteger la liquidez y la solidez del mercado y a evitar el riesgo contagio. Es tan importante estos mecanismos también que, por ejemplo, ver cómo se ha comportado a inicios del año 2000 como aplicación del concepto de Basilea II. En el Perú, por ejemplo, existían 25 o 26 bancos de todo tipo y como consecuencia los criterios de supervisión y requerimiento de capital, estos se achicaron a 16, 15 bancos. Muchos de ellos quebraron, otros sencillamente fueron absorbidos o vendidos por presión de la superintendencia con el ánimo de tener cada vez bancos mucho más sólidos. Hoy en día, en situaciones de crisis, la superintendencia ha vuelto a tener una política, por ejemplo, de exigir mayor nivel de liquidez a las instituciones financieras en el lado del capital o del colchón de capital, preveyendo que la pandemia, la crisis internacional y los efectos de la recesión económica que estamos viviendo puedan afectar la capacidad de pago de los préstamos por aquellas personas que han tomado préstamos en los bancos. Y por tanto, si se da esa falta de capacidad de pago, significa que los bancos pueden tener mayor nivel de pérdida. Entonces, como no se quiere que esa pérdida sea asumida por el ahorro de las personas, se le pide a los bancos mayor nivel de liquidez o mayor nivel de patrimonio para que esas pérdidas puedan haber sido absorbidas. ¿Y cómo hace la superintendencia? A través de estos mecanismos de supervisión implementando los acuerdos que estamos mencionando. Entonces, hasta aquí hemos visto a grandes rasgos cómo ha funcionado a través de los años este esquema de regulación del sistema financiero y a partir de este momento nos vamos a centrar un poquito, ya lo hemos dicho, digamos de modo indirecto, pero vamos a centrarnos en modo específico en por qué se regula el sistema financiero. ¿Cuál es el interés del Estado por regular o por imponer una regulación especial al sistema financiero? Es fundamentalmente por las diferentes clases de intermediación que tenemos en el mercado y los riesgos que están asociados a esto. En los mercados financieros existen dos tipos de intermediación. Lo que conocemos como intermediación directa, que se da en el mercado de capitales. Es decir, donde una persona va y compra en la bolsa un bono o una acción. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene un superávit. No necesita para vivir, entonces como lo tiene ahí, lo invierte. ¿Cierto? Pero el análisis de riesgo en esa inversión es un riesgo propio. Es decir, si personalmente yo decidiese invertir cierta cantidad de soles en acciones en la bolsa, soy yo quien tengo que hacer mi análisis de riesgo de si la compañía cuya acción está comprando le va a ir bien, le va a ir mal, va a ganar dinero o no va a ganar dinero. Y si mañana más tarde esta acción sube de precio y la compañía da utilidades y por tanto yo las cobro, significa que mi evaluación ha sido correcta y por ende he obtenido una ganancia en mi inversión. Pero si las cosas a esta compañía les va mal y la acción baja o la compañía quiebra, la pérdida de mi capital es propia, no le puedo reclamar a nadie. Yo tomé la decisión, yo hice la inversión y por tanto mi análisis de riesgo es propio. Y yo soy quien asumo directamente las consecuencias. Eso no pasa en la intermediación indirecta, que es la que se aplica en el sistema financiero bancario peruano. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, bancarias y de otro tipo regulada en el Perú, reciben o captan el ahorro del público y ese dinero luego se lo prestan a un tercero. Entonces hay una intermediación indirecta, hay dos relaciones acá, una relación entre el ahorrista y la institución financiera y una relación distinta entre la institución financiera y los clientes a quienes les presta dinero. Entonces hay un claro intermediario que es el responsable de cuidar por los dineros que recibe sus ahorristas y de cuidar por el dinero que presta a sus clientes. En esta segunda intermediación indirecta es la entidad financiera la que hace un análisis del crédito y por tanto asume el riesgo de si esos créditos han sido bien o mal colocados.
Si esos créditos han sido bien colocados, en buena hora, la entidad financiera va a ser capaz de retribuir los intereses por los depósitos a sus ahorristas y encima ganar dinero. Pero si esos créditos fueron mal colocados, la entidad financiera no le puede decir al ahorrista, lo lamento, hice un mal trabajo. Ella, per se, tiene que asumir ese riesgo. ¿Y por qué esta segunda intermediación es una intermediación que tiene una regulación particular? Porque esta intermediación lo que hace es utiliza el ahorro, ¿cierto? El ahorro de las personas, no un excedente simple, no necesario. Por eso hay que distinguir entre ahorro e inversión. Ahorro es lo que es el dinero, es la diferencia entre lo que yo gano y lo que gasto, pero ese dinero lo guardo para proteger mi nivel de vida ante la presencia de posibles imprevistos. Si mañana más tarde me enfermo, pierdo el trabajo, mi negocio se incendia, ese dinero tiene por finalidad proteger, es decir, curarme de salud, cubrir mis costos en las etapas que estoy desempleado, arreglar mi negocio si es que tengo un imprevisto en él, de modo tal que pueda seguir en el tiempo generando mis ingresos. ¿Para qué? Para tener una vida digna. Entonces el ahorro está muy relacionado con el concepto de vida digna. Y como es un concepto de vida digna, no es un excedente. ¿Cuándo resulta siendo un excedente de inversión? Cuando, si yo tengo, aparte de mi ahorro, dinero adicional, que si lo pierdo o no, no va a afectar mi estilo de vida, no va a afectar mi nivel de vida, no va a afectar mi vida ante la ocurrencia de imprevistos. Entonces, como el ahorro tiene un componente relacionado a la dignidad y a la vida digna del ser humano y a la protección del mismo, requiere de una protección particular. Y por tanto, el enfoque del Estado debe ser un enfoque más, más adecuado para su protección. Entonces, ¿cuáles son las funciones en general en este contexto que tiene la regulación del sistema financiero? Básicamente es restablecer la simetría de la información creada por las fallas del mercado. Sin duda, en las relaciones entre los ahorristas y los bancos hay una simetría. Los bancos tienen mayor información que la que tiene un ahorrista. Y por lo tanto la regulación tiene que estar tendiente a lograr que esa simetría se pierda. Y básicamente lo vamos a ver más adelante, está referido al principio de transparencia que tiene, que impone la obligación a la institución financiera de darle la información adecuada a los ahorristas. Segundo, garantizar la eficiente asignación de los recursos para garantizar el progreso económico y el pleno empleo. Esta función que está puesta acá no solamente es una función de carácter lírico, teórico, doctrinal, sino que está incluso puesta en la ley. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tercero, mantener la confianza del público. Es decir, que el público crea que tiene un buen sistema financiero, que el público crea en los bancos, que el público crea que los bancos están haciendo las cosas bien y que no sienta que en la primera crisis todo el mundo vaya a retirar sus ahorros, porque eso puede generar la desconfianza, puede generar la quiebra de bancos inclusive sólidos. Para que tengan un ejemplo, si nos retrotraemos más o menos al año 2005, 2004, un periodista salió a comentar en un medio de comunicación que el tercer banco peruano estaba casi en quiebra. Al día siguiente, en esa época, hoy día, si hacemos asignación de valor de dinero, digamos, para que vean lo que significaba, al día siguiente hubo retiros de 30 y 35 millones de dólares de retiros en un día, el primer día, al día siguiente el aviso. Y si esta entidad financiera no hubiese tenido este colchón que se le pide, no hubiese sido capaz de cumplir con esos retiros. Y si no es capaz de cumplir con esos retiros, conforme la norma tiene que ser intervenida
y en muchos casos liquidada, con lo cual se pierden o se pueden perder muchos ahorros. Por eso que estas tres funciones son las funciones fundamentales que toda regulación debe, en el sistema financiero debe mirar: restablecer la simetría, garantizar la eficiente asignación y mantener la confianza del público, ¿no? Estas funciones, ¿cómo se logran? Mediante la protección de los agentes superavitarios, los ahorristas, ¿no? ¿Cómo? Ya dijimos, liquidez, la estabilidad de las entidades o agentes intermediarios, ¿cierto? Entonces, el Estado, a través de sus reguladores, en este caso la Superintendencia de Banco Seguro, está llamada a buscar y lograr que los bancos sean sólidos para respaldar cualquier situación de crisis o cualquier situación derivada del no pago de los créditos. Transparencia en el mercado, y tiene que ver con la difusión necesaria de los productos y características que los bancos ofrecen para que los ahorristas tengan la mejor decisión de dónde colocar su dinero, y eso impone también la obligación, por ejemplo, de los bancos de tener que publicar sus ratings de clasificación o sus grados de clasificación cada 6 meses, de modo tal que las personas puedan evaluar y decidir si un banco es más solvente u otro. Que esa información sea revisada, vista o mirada en la práctica por los ahorristas es otra historia, pero que existe obligación para mostrarla, entenderla, por supuesto que sí. Y el tema de la regulación prudencial que obliga a los bancos, ahora lo vamos a ver más adelante, a proteger a los ahorristas. ¿Cómo lograr, volviendo, quisiera regresar acá a las funciones, ¿cierto? Es garantizar eficiente asignación de recursos. ¿Cómo lograr esta eficiente asignación de recursos? ¿Qué significa esta eficiente asignación de recursos y por qué la ley le da esa función, o es la primera función que la ley tiene respecto al sistema financiero? Es fundamentalmente porque a lo largo de los años y en la economía de los países se ha determinado que una fuente de crecimiento de la economía y desarrollo de la economía es el ahorro. ¿Por qué es el ahorro? Porque existe una gran masa de personas que depositan su dinero en el banco en lugar de tenerlo bajo el colchón, y que los bancos se le entregan a aquellas personas que lo necesitan, ¿cierto? Ahí no solamente hay una función de negocio del banco, sino hay una función de desarrollo. ¿Qué significa? Que si los bancos prestan bien, lo que vamos a hacer es capaz de generar riqueza en el camino. ¿Por qué? Porque si la persona que recibió el préstamo le va bien el negocio y repaga, estamos logrando que una persona genere desarrollo e incentivos en la economía. Puede abaratar precios porque hay mayor competencia, da trabajo a mucha gente, y existen una serie de factores que se quieran desarrollar. Se puede, por ejemplo, establecer criterios de promociones para determinados sectores de la economía, microempresa, mediana empresa, en fin. Entonces, la captación del ahorro y destinarla adecuadamente a la inversión es un elemento que genera una eficiente asignación de recursos. De modo tal que esa eficiente asignación de recursos genera o puede generar desarrollo en el país. Y para lograr eso, ¿qué necesitamos? Dos cosas: especialización financiera, es decir, que quienes desarrollen la actividad financiera sea gente que esté capacitada para ello. Entonces, no es lo mismo que un banco dedicado a gran empresa le preste a los pequeños ambulantes o a los pequeños emprendedores o a los pequeños comerciantes. No es lo mismo que un banco que está especializado en tarjeta de crédito se dedique a pequeña o mediana empresa. Entonces, los bancos a lo largo de los años se les ha ido exigiendo y han ido implementando criterios de especialización. Y por eso es que cuando nosotros vemos una institución financiera, cuando entonces uno va y dice, señor, ¿qué desea? ¿Un crédito, una tarjeta de crédito? Bueno, usted es banca personal, banca de consumo, vaya a esta sección. Señor, ¿qué desea? Desea un crédito porque tengo un puesto en el mercado, porque tengo una empresa que quiere desarrollar estos nuevos productos o quiero crecer.
Bueno, si usted tiene un puesto en el mercado, usted se va a micro y pequeña empresa, a mediana empresa, a gran empresa. Entonces la especialización es un elemento importante porque le permite al banco identificar, analizar y ver el comportamiento del sector y cómo esos créditos deben darse y evaluarse. El pluralismo institucional con la creación de diversas formas de organización del sistema financiero. Por eso que tenemos banca múltiple, tenemos financieras, tenemos cajas, pymes. ¿Por qué? Porque están destinadas, orientadas a distintos segmentos del público con el ánimo de generar una especialización en la distribución de los recursos, ¿no? Entonces, las estructuras de las normas en el derecho financiero y por tanto en el sistema financiero son de dos tipos. Las normas que existen en nuestra legislación y que están contenidas en la ley del sistema financiero son de dos. Normas prudenciales, que están orientadas a defender la solidez de los bancos y las instituciones financieras, ¿no? ¿Por qué prudenciales? Porque busca que el banco tenga una actitud prudencial respecto de su colocación. Si el banco coloca mal, no afecta al ahorrista, afecta al accionista. Y por tanto, el accionista tiene que ser, se entiende, mucho más eficiente en la colocación de esos créditos. Y las normas de conducta, que son las normas que le ponen a los bancos respecto de tanto sus clientes como los ahorristas, que están fundamentalmente llevados en la divulgación de las condiciones de contratación, sea para quien requiere dinero o sea para quien deposita dinero en el sistema financiero, ¿no? Entonces, hay un tema interesante y es cómo la especialización ha generado una serie de servicios como son banca por internet, corresponsalía, la sofisticación de los clientes. Tenemos clientes corporativos, retail, consumo, micro, pequeña empresa, créditos especializados como hipotecas vehiculares, factoring, administración de planilla. Es decir, los bancos han ido desarrollando una serie de esquemas y negocios. También han entrado, no de modo directo, en algunos casos de modo directo, en otros casos a través de subsidiarias, a manejar fondos de inversión, a tener sociedades agente de bolsa para intermediación bursátil, a manejar empresas de seguro, empresas de leasing, fiducia, administración de fondos de pensiones, fondos mutuos y colectivos en general. Un tema interesante que se ha dado en los últimos años y que se ha generado una enorme discusión, sí, me quedan todavía unos minutos, es, por ejemplo, cuáles han sido los efectos de las innovaciones tecnológicas en el negocio, ¿no? O sea, mucha gente dijo que iba a haber una reducción de depósitos de ahorro, no ha ocurrido, al contrario. Los desarrollos tecnológicos se han desarrollado. Esquemas como el IAPE, o el uso de la tarjeta de débito en los últimos años, y sobre todo por la pandemia, se ha incrementado. Entonces eso lleva a un dilema que no es nuevo, ¿no? Un dilema que viene hace muchísimos años en el Perú, es que si la agencia física todavía va a existir o no va a existir. En otros países, fundamentalmente los países de economía más desarrolladas, como Estados Unidos, Inglaterra, las agencias son muy pocas. Tienen mayor nivel de horario y servicio, trabajan normalmente en algunos casos 7 días los 7 días a la semana, pero son muy pocas. No existen, como en el Perú, una gran red de agencias. En el Perú, digamos, el BCP, que es el banco con más red de agencia, una de sus fortalezas que mostrar frente a sus clientes es que yo estoy en todo el Perú. Bueno, hoy en día, si es que no se está en la mano de Visa Electron, Ubis o cualquiera de estas empresas operadoras de sistemas de pago, el negocio resulta siendo más complejo, ¿cierto? Entonces el IAPE, la transferencia y los otros mecanismos de pago que se han generado a lo largo de los años ha puesto en relevancia este dilema. No es información, digamos, corroborada, pero, por ejemplo, sí hay, digamos, alguna tendencia de algunas instituciones financieras después de la pandemia de tratar de reducir el volumen de agencias porque se ha dado cuenta que las agencias como medio de pago, como lugar donde ir a pagar, han disminuido enormemente su potencial porque los sistemas de pago por Internet
a los cuales las personas nos hemos visto obligados a tener que utilizar en la pandemia, han desarrollado mucho y por tanto la inversión que están haciendo las instituciones en el desarrollo tecnológico son importantes. Pero eso crea otros elementos que también tienen que ser regulados, por ejemplo, la responsabilidad del cliente usuario, la responsabilidad del banco, el nivel de información, el nivel de alerta, el nivel de protección, que son temas que la superintendencia está trabajando. Lo segundo, eso ha generado también cambios en los, internos en las organizaciones y el control que tienen los bancos sobre la actividad financiera. Vale la pena citar algunas normas para terminar esta aproximación. Era lo que comentábamos, que el desarrollo del sistema financiero en el mundo, y el Perú no ha sido la excepción, ha estado asociado con el desarrollo de la moneda y el desarrollo de la actividad financiera que originalmente estaba centrada en los bancos centrales de reserva y que luego se dividió para tener Banco Central de Reserva, política monetaria, superintendencia de bancos seguros, regulación de entidades financieras. Y eso ha sido recogido en la Constitución, cuyo artículo 83, por ejemplo, se dice que la emisión de billetes es una labor exclusiva del Estado y lo hace a través, sin duda, del BCRP. Segundo, que el Estado garantice el ahorro e inversión, dos conceptos separados, ¿cierto? Y la ley de bancos dice que el artículo 2, interesante, que la vocación que tiene esta ley y por tanto la normatividad es orientarse a un sistema financiero que sea competitivo, sólido y confiable, que está sustentado en estas dos grandes funciones que comentábamos, que debe tener la regulación. Por un lado, ver la solidez de las instituciones financieras y dos, la protección del ahorrista a través de las normas prudenciales y las normas de conducta que hemos contestado. A nivel de la especialización, se han generado en el sistema financiero distintos tipos de empresas. Tenemos la de operación múltiples, que son estas. No todas están autorizadas a captar ahorro público, la del PIB no lo está. Las demás sí, los bancos sí, las financieras. Pueden existir limitaciones, de hecho en el pasado ha habido algunas autorizaciones con ciertas limitaciones. Estas son las empresas de operación múltiple. Pues se ha creado también las empresas especializadas, como son las de capitalización inmobiliaria, arrendamiento financiero, factoring, afianzador y garantía de servicios fiduciarios. ¿Por qué? Porque son empresas asociadas a la actividad financiera. Los bancos de inversión, tenemos las empresas de seguro. Y el artículo 17 de la ley de bancos también regula lo que se llaman las empresas de servicios complementarios en anexo, como son los almacenes generales de depósito, empresas de transporte, custodia de administración de valores, tarjetas de crédito, servicio de canje, entre otras. ¿Ha ido evolucionando? Sí. Por ejemplo, hasta el año, hasta el año 2000 no estaban, si bueno, no me falla, no estaban reguladas, por ejemplo, las empresas emisoras de tarjeta de crédito y de débito. Y eso generó el gran impulso, el crecimiento de la tarjeta de crédito en el Perú, que venía muy reducida con la incorporación de empresas de consumo como Saga, como Falabella o como Ripley, que entraron al Perú y con propios recursos, porque no necesitaban captar, empezaron a distribuir tarjetas de crédito. En ese camino, los demás bancos empezaron a comentar a la superintendencia que la emisión de tarjetas de crédito no podía estar en manos de cualquiera, porque, ¿por qué? Porque había sido una actividad propiamente hecha en los bancos, ¿cierto? Propia de los bancos, y por tanto, si alguna empresa no autorizada o no supervisada emitía tarjetas de crédito y hacía un mal uso o generaba una mala impresión en el mercado, esa mala impresión podría trasladarse a los bancos, y por tanto la superintendencia decidió en ese minuto poder incorporarla. Lo mismo pasó con las empresas de factoring. Y las empresas de transporte, custodia de administración de valores sin duda tienen que estar, porque son las que trasladan los valores
entre instituciones y por tanto merecen tener una regulación especial por las características propias de su actividad. Lo mismo sucedió con las empresas de transferencia de fondos, que son antes, no sé, NatWest, se me ocurre Western Union, que hasta los años 90 no estaban reguladas y que a partir del año 2000 empezaron a tener una regulación especial por las mismas propias consideraciones. Un caso interesante para terminar es que en el mercado peruano, por ejemplo, existen distintas empresas que dan créditos con recursos propios, lo cual no está prohibido por la ley. Entonces, la empresa que tiene recursos propios pueden tomar créditos pignoraticios, es decir, créditos en joyas, en bienes, porque es una forma de financiamiento, ¿cierto? Vienen, prendan, en términos comunes, pignoran, ¿cierto? Prendan un bien y a raíz de eso reciben un dinero y con la obligación de tener que devolverlo a efectos de poder recuperar su prenda. O sencillamente empresas que dan préstamos, como préstamos con su propio capital, que son garantizados. Y muchas de ellos han empezado a operar a través de agencias propias con atención al público. Una de ellas es Inversiones La Cruz. Hace unos años, hace unos 5 o 6 años, se armó una discusión jurídica que incluso se llevó hasta Indecopi, donde los bancos pretendieron que ese tipo de actividades estuviese regulada. En esa discusión hubo un esquema, en mi opinión, por lo menos, no digo que haya sido así, es mi opinión, de transacción donde Inversiones de la Cruz formó una pyme, que es una de las formas que estamos viendo acá, ¿cierto? Y mantuvo su empresa de prestación no regulada. ¿Por qué no está regulado? Porque un elemento esencial, lo hemos dicho al inicio y a lo largo de la exposición, un elemento esencial de la regulación del sistema financiero en el Perú es que para estar regulado el sistema financiero uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Un requisito fundamental es que sean empresas que captan ahorro público, es decir, que captan dinero del público. Y por tanto, al captar dinero del público y al ser este dinero un ahorro que tiene que estar relacionado con la condición o características de vida de quien lo tiene, es que merece una regulación propia especial. Y por tanto, aquel que tiene su dinero propio, quiere prestarlo y perder, eso al Estado no le debiera importar, porque no está generando ningún riesgo respecto de dinero de terceros. El Estado solamente ha intervenido, lo hemos dado como ejemplo, en aquellos casos donde la conducta de estas personas pueden generar cierta similitud o pueden generar un efecto contagio en las instituciones financieras por ciertas o determinadas características y por tanto la superintendencia, al tener unas funciones como proteger al sistema financiero y proteger esas actividades, las empieza a regular con el ánimo de mantener la confianza, que es otra de las funciones o principios que debieran regular la función de la regulación y debiera tener la función de las normas del sistema financiero. Siendo las 6 de la tarde, esa es la hora que me han dado. Espero que haya sido esta exposición de su agrado y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que, que quisieran hacer. Muchas gracias, estimado doctor. Efectivamente, hay un par de preguntas. La primera es de parte de Galia Castro, quien dice: buenas noches, doctor. Le agradezco por la excelente ponencia. Mi pregunta es, si bien la banca digital se ha impulsado en la pandemia, ¿qué aspecto cree que debería mejorarse? Difícil pregunta. Alguna vez conversando con algún par de gerentes de instituciones financieras, puedo yo tomar dos temas para contestar su pregunta. Primero, la inversión tecnológica que tienen que hacer las instituciones financieras. Primer paso, no todas lo han hecho. No todas han invertido en tecnología. Y la tecnología que requiere la banca digital por los niveles de seguridad que se le exigen son muy, muy, muy caros. Y esa inversión o tiene que salir de las ganancias del banco o del dinero de los accionistas.
Entonces, ahí hay un tema donde creo que todavía la superintendencia no ha querido entrar porque el sistema funciona, bueno, bien, ¿no? Pero experiencias, y el segundo tema, donde la superintendencia debiera ser mucho más expeditiva, y en mi opinión no necesariamente siempre lo es, porque los mecanismos de protección para el ahorrista o el depositante todavía no son los adecuados, es qué hacer frente a los actos de fraude electrónico en el sistema financiero. Entonces, tener un esquema donde si yo veo que hay un fraude en mi tarjeta, me voy al banco, el banco me contesta en cierta cantidad de días, me dice que ellos está bien, que es mi culpa, y me tengo que ir al defensor del sistema financiero, ya, esto se vuelve un tema, y la angustia de las personas y el manejo de las personas todavía no sigue siendo adecuado. No todos resultan siendo satisfechos en sus reclamos. Es verdad, hay mucha gente que se compra y luego dice que fue fraude, pero hay casos evidentes de fraude que debería, creo que la regulación, atender con una prontitud mucho más rápida para fomentar la confianza de las personas en el negocio de la banca digital. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una siguiente pregunta es de parte de Luis Cerreño, quien dice, ¿qué pasa con las cooperativas de ahorro y crédito que no captan ahorro del público, pero igual son supervisadas por la SBS? ¿Por qué considera que la SBS la supervisa? A ver, lo voy a dar como un ejemplo. AELU Cooperativa, que era la cooperativa de, digamos, de la comunidad japonesa, quebró. Quebró el año pasado. Y como consecuencia de esa quiebra, un montón de cooperativistas dejaron de cobrar. ¿Por qué? Porque el sistema cooperativo, ¿qué significa? Que todos somos socios cooperativos, ¿cierto? Y al ser socio cooperativo, yo capto el dinero de mis socios cooperativos. No de forma abierta al público, pero sí de mis socios cooperativos. Y como son entidades que tienen apertura para la captación de socios, en el fondo terminan captando ahorro público en un sector pequeño de la población. Y en la práctica, las cooperativas se han venido comportando como instituciones financieras sin estar reguladas como tal. Es por eso es que la superintendencia hace varios años, esto no es nuevo, de hace muchos años atrás, viene intentando regularla. Lo que pasa es que nunca logró tener una norma que las permitiese, sino hasta hace unos 3 o 4 años, donde incluso el nivel de regulación es un nivel de regulación gradual. No todas tienen un nivel de supervisión como la que tiene otra entidad financiera, sino aquellas que tienen cierto nivel de captación de dinero del público. ¿Qué pasó? La tendencia, creo, va a ser a que las cooperativas pequeñas vayan desapareciendo y esto se vaya centrando más en esquemas cooperativos mucho más relevantes. Solo para terminar esta respuesta, es tan importante un esquema cooperativo que, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los pocos países donde tiene un esquema de banca múltiple, si el banco puede hacer lo que quiera, los grandes bancos son bancos con esquemas cooperativos. Y por tanto, sí es un buen esquema que en el Perú lamentablemente no ha sido bien usado, y que creo que si es bien usado y que teniendo una regulación adecuada puede salir adelante. Pero esto conteste la pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, para culminar, una última pregunta es de parte de Braulio Viera, quien dice, ¿es cierto que cuando una persona es víctima de un phishing, el banco no se responsabiliza por la pérdida del dinero? Sí, a ver, va a depender de cómo se han dado las consideraciones del phishing, ¿ya? Hay una serie de, ahí es importante ver las regulaciones que tiene el banco con relación al momento de la información, en qué momento uno informa, dice o qué no dice. Pero sí, vuelvo a reiterar, existe todavía en ese aspecto regulación por trabajar por parte de la superintendencia, en mi opinión, que proteja más al ahorrista, que proteja más al depositante que se ve afectado con sus depósitos.
Y no solamente algún nivel de regulación un poco más específica, sino esquemas de solución más rápidas y prontas de la que actualmente existen. Muchas gracias por su respuesta, estimado, a todas las preguntas propuestas por los asistentes. Y de parte del equipo de BillLawyer queremos agradecerles por su tiempo y por su grata ponencia. Y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga una pronta recuperación y una buena semana. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a Deloyer, los del Colegio de Abogados de Huánuco. Espero que esto haya sido de su interés. Esto ha sido una aproximación a todos los temas que va a venir en este curso que luego tienen. Y espero sea una buena base para entender algunos temas que luego más adelante van a tratar. Nuevamente, gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.